Aquí tienes una narrativa amplia y expandida del árbol genealógico de la evolución del reino animal, desde el origen de la vida compleja hasta el Homo sapiens, contada como una historia continua de la materia que aprende a organizarse, sin cinematografía, con rigor biológico y una mirada de largo tiempo. El árbol de la vida animal. De la célula al Homo sapiens. Y, antes del árbol, la raíz invisible. Durante casi 3.800 millones de años, no existieron animales, plantas ni hongos. Solo química persistente. Moléculas que, por azar y estabilidad, comenzaron a copiarse. La vida no apareció como una intención, sino como una propiedad emergente de la materia bajo ciertas condiciones: agua líquida, energía disponible, tiempo abundante. Las primeras células, procariotas, no tenían núcleo, ni tejidos, ni conciencia. Pero tenían algo decisivo: memoria química, ADN o ARN. Cada copia imperfecta abría una bifurcación. Allí nace el árbol. 2. El tronco común, los eucariotas. Hace unos 2100 millones de años, ocurrió uno de los eventos más decisivos de la historia de la vida. Una célula engulló a otra, y no la digirió. Así nació la célula eucariota. Con núcleo, con organelos, con una división interna del trabajo. Este pacto antiguo permitió mayor tamaño, mayor complejidad, mayor especialización. De este tronco común surgirían todos los animales, sin excepción. 3. El surgimiento del reino animal. Hace aproximadamente 700 millones de años, algunas eucariotas adoptaron una estrategia radical. No separarse después de dividirse. Así apareció la multicelularidad animal. No fue un salto hacia la inteligencia, sino hacia la cooperación celular. Cada célula renunció a su autonomía total. Nacieron los primeros animales. Simples, blandos, sin órganos, sin sistema nervioso. Esponjas. No tenían simetría, ni dirección, ni conducta. Pero ya eran animales. 4. El gran estallido, la explosión cámbrica. Hace 541 millones de años, el árbol animal se ramificó de forma explosiva. En un lapso relativamente breve, aparecieron casi todos los planes corporales conocidos. Cuerpos segmentados. Simetría bilateral. Extremidades. Ojos primitivos. Bocas y sistemas digestivos completos. El mundo dejó de ser pasivo. Apareció la depredación. Y con ella, la necesidad de percibir, decidir, escapar. Aquí nace la historia del comportamiento. V. Dos grandes ramas, sin columna y con columna. Desde este punto, el reino animal se divide en dos destinos principales. 1. Invertebrados. La mayoría de los animales que han existido. Artrópodos, insectos, crustáceos, arácnidos. Moluscos. Anélidos. Triunfaron por número, diversidad y resistencia. Pero no nos dieron origen. 2. Cordados. Una rama más discreta, al inicio casi invisible. Los cordados se definieron por 3 rasgos embrionarios. Notocorda, eje flexible. Cordón nervioso dorsal. Hendiduras branquiales. No parecían prometedores. Pero ese eje interno cambiaría todo. Vi. Vertebrados, el esqueleto interno. Hace unos 520 millones de años, algunos cordados desarrollaron un esqueleto interno. La columna vertebral permitió mayor tamaño. Protección del sistema nervioso. Movimientos más complejos. Primero fueron peces sin mandíbula. Luego peces con mandíbula. Luego peces con aletas lobuladas. Uno de ellos tomó una decisión no intencional. Salir del agua. 7. La conquista de la tierra firme. Hace 370 millones de años, los primeros tetrápodos pisaron tierra. No fue épico. Fue torpe. Fue peligroso. Pero abrió un continente entero sin competencia. De estos pioneros surgirían anfibios. Reptiles.
y, mucho más tarde, los mamíferos. 8. Reptiles y la bifurcación silenciosa. Los reptiles dominaron la Tierra durante más de 150 millones de años. Entre ellos ocurrió una división clave. Diápsidos dinosaurios, aves. Sinápsidos nuestros ancestros. Los sinápsidos no parecían extraordinarios. Eran pequeños, discretos, nocturnos. Pero estaban desarrollando algo nuevo. 9. Mamíferos, el calor, el cuidado, el cerebro. Los mamíferos surgieron hace unos 220 millones de años. No se definieron por su tamaño, sino por sangre caliente, pelo, glándulas mamarias, cuidado prolongado de las crías. Esto permitió un desarrollo cerebral más largo. La infancia apareció como estrategia evolutiva. El cerebro empezó a modelar el mundo, no solo a reaccionar a él. X. Primates, la visión y la mano. Hace 65 millones de años, tras la extinción de los dinosaurios, los mamíferos se expandieron. Una rama arborícola desarrolló visión frontal, pulgares oponibles, coordinación ojo-mano. Nacieron los primates. El mundo dejó de ser solo suelo. Se volvió tridimensional. 11. Homínidos, ponerse de pie. Hace unos 7 millones de años, en África, algunos primates se irguieron. El bipedismo liberó las manos. Las manos liberaron la manipulación. La manipulación liberó la cultura. No fue una línea recta. Australopithecus. Homo habilis. Homo erectus. Homo heidelbergensis. Muchas ramas. Muchas extinciones. El árbol no tenía destino. 12. Homo sapiens, la conciencia narrativa. Hace unos 300.000 años, apareció Homo sapiens. No era el más fuerte. Ni el más rápido. Ni el único humano. Pero tenía una ventaja sutil. La capacidad de construir relatos compartidos. Lenguaje simbólico. Memoria colectiva. Imaginación. El árbol de la vida, por primera vez, produjo una rama capaz de pensar el árbol. Epílogo, el árbol sigue creciendo. Homo sapiens no es la cima del reino animal. Es una rama reciente, frágil, consciente. El árbol no termina aquí. No progresa hacia un fin. Solo explora posibilidades. Y por un instante breve. La materia que fue célula. ¿Qué fue pez? ¿Qué fue musaraña? Se pregunta por su origen. Ese instante somos nosotros. A continuación presento una expansión por 3 de la narrativa, más profundidad temporal, más detalle biológico y mayor continuidad conceptual, manteniendo el tono de obra de pensamiento naturalista, sin cinematografía y sin teleología. El árbol genealógico de la evolución animal. Desde el origen de la vida compleja hasta el Homo sapiens. Narrativa expandida. Y la raíz absoluta, cuando la materia aprendió a persistir. Antes del árbol, antes incluso de la idea de vida, existió un planeta joven sometido a fuerzas físicas impersonales, gravedad, radiación, química elemental. La Tierra no esperaba nada. Durante cientos de millones de años, el planeta fue un laboratorio sin observadores. En océanos primitivos, moléculas orgánicas comenzaron a interactuar siguiendo reglas simples: afinidad química, estabilidad, repetición. En algún punto, no único, no milagroso, ciertos sistemas moleculares adquirieron una propiedad decisiva: autorreplicación imperfecta. No estaban vivos en el sentido moderno. Pero duraban. Cada error de copia abría una posibilidad. Cada posibilidad era una bifurcación. Allí nace la genealogía. No con animales, sino con líneas de descendencia. 2. La larga era de la soledad celular. Durante casi 3.000 millones de años, la vida fue unicelular. No hubo cuerpos, ni cerebros, ni conducta. Solo metabolismo, reproducción y selección. Las bacterias y arqueas colonizaron cada rincón del planeta.
Inventaron casi todas las estrategias bioquímicas posibles. Fotosíntesis. Fermentación. Respiración aeróbica. Simbiosis. El oxígeno, tóxico al principio, transformó el planeta. La atmósfera cambió. La energía disponible se multiplicó. La vida no se volvió mejor. Se volvió más compleja. 3. El pacto irreversible, nacimiento de la célula eucariota. Hace unos 2100 millones de años, ocurrió un evento que no puede repetirse en laboratorio a gran escala, una endosimbiosis estable. Una célula engulló a otra y no la destruyó. Ambas sobrevivieron mejor juntas que separadas. La célula hospedadora ganó eficiencia energética. La célula interna perdió autonomía. Ese pacto quedó grabado para siempre en forma de mitocondrias. La célula eucariota nació con un rasgo nuevo. Estructura interna organizada. Aquí aparece el verdadero tronco del árbol animal. 4. Multicelularidad, renunciar para existir. Durante millones de años, algunas eucariotas comenzaron a dividirse sin separarse. No por altruismo, sino por ventaja evolutiva. La multicelularidad permitió mayor tamaño, menos depredadores. Especialización celular. Coordinación funcional. Pero tuvo un costo. Cada célula renunció a su reproducción individual. Nacieron los primeros animales. No tenían cerebro. No tenían órganos. No tenían intención. Eran colonias organizadas de células diferenciadas. Las esponjas actuales conservan ese diseño ancestral. V. El mundo se acelera, la explosión cámbrica. Hace 541 millones de años, el planeta cruzó un umbral ecológico. Aumento de oxígeno. Minerales disponibles. Interacciones depredador-presa. En un intervalo breve geológicamente, surgieron casi todos los planes corporales animales conocidos. Simetría bilateral. Tejidos especializados. Sistemas nerviosos primitivos. Ejes corporales definidos. La vida dejó de ser estática. Comenzó el movimiento dirigido. Ver, huir, cazar, esconderse. La información se volvió tan importante como la materia. Vi. La gran división, invertebrados y cordados. Desde este punto, el reino animal se diversificó enormemente, pero dos linajes destacan. Invertebrados. Dominaron en número, diversidad y adaptabilidad. Los insectos, por sí solos, son la forma animal más exitosa de la historia. Pero su diseño no dio origen al Homo sapiens. Cordados. Un linaje modesto, definido por notocorda flexible. Cordón nervioso dorsal. Organización longitudinal. Ese eje interno permitiría algo crucial. Proteger el sistema nervioso central. 7. Vertebrados, cuando el esqueleto se volvió interno. La aparición de la columna vertebral transformó la relación entre cuerpo y movimiento. Los vertebrados desarrollaron cerebros más grandes. Sentidos integrados. Control motor preciso. Los peces dominaron los océanos durante cientos de millones de años. Entre ellos, algunos desarrollaron aletas con estructura ósea interna. No estaban pensando en la Tierra. Pero la Tierra estaba allí. 8. El paso torpe fuera del agua. Hace unos 370 millones de años, algunos vertebrados comenzaron a explorar ambientes anfibios. Pulmones primitivos. Extremidades rudimentarias. Piel aún dependiente del agua. Los primeros tetrápodos no conquistaron la Tierra. Sobrevivieron en ella. De ellos surgirían múltiples líneas, muchas extintas. 9. Reptiles y la estabilidad del huevo. El huevo amniota permitió independencia total del agua para la reproducción. Los reptiles dominaron el planeta. Pero dentro de ese dominio ocurrió una división silenciosa. Una línea hacia el gigantismo y el dominio externo. Otra hacia la regulación interna y el metabolismo alto. Esta segunda línea fue la de los sinápsidos. X. Mamíferos,
la revolución silenciosa. Los primeros mamíferos fueron pequeños, nocturnos y marginales. Pero desarrollaron innovaciones decisivas. Endotermia, calor interno. Dentición diferenciada. Cuidado parental prolongado. Desarrollo cerebral extendido. La infancia se volvió una fase crítica. El aprendizaje comenzó a importar más que el instinto. 11. Primates, ver el mundo en profundidad. Los primates surgieron como mamíferos arborícolas. La vida en los árboles seleccionó. Visión estereoscópica. Manos prensiles. Coordinación fina. El cerebro comenzó a integrar percepción, memoria y acción. La realidad dejó de ser solo estímulo. Comenzó a ser representación. 12. Homínidos, cuando el cuerpo cambió de eje. El bipedismo transformó todo. Manos libres. Nueva pelvis. Cambios en la columna. Modificación del cráneo. Caminar erguido no fue un progreso moral. Fue una adaptación contingente. Pero permitió manipular, fabricar, transmitir. 13. Homo sapiens, la especie que se narra. Homo sapiens no es el resultado inevitable del árbol. Es una rama entre muchas. Su singularidad no reside solo en el cerebro grande, sino en lenguaje simbólico. Pensamiento abstracto. Capacidad de imaginar futuros inexistentes. Transmisión cultural acumulativa. Por primera vez, una especie pudo pensar su genealogía. Epílogo, el árbol no tiene cima. El árbol de la vida no progresa hacia un objetivo. No apunta al Homo sapiens. Explora. Cada especie es una solución temporal. Cada extinción, una poda. Homo sapiens es la primera rama que sabe que puede desaparecer. Y la primera que se pregunta si debería hacerlo de otro modo. El árbol sigue creciendo. Indiferente. Silencioso. Y por un instante mínimo. Una de sus hojas se sabe hoja. El árbol que se piensa a sí mismo. Genealogía natural del reino animal hasta el Homo sapiens. Prólogo. La historia del reino animal no es una marcha hacia la inteligencia ni una escalera que conduce al ser humano. Es un árbol. Y como todo árbol real, crece sin dirección consciente, se bifurca, se poda, se equivoca, insiste. Durante la mayor parte de la historia del planeta no existió ningún ser capaz de contar esta historia. La vida ocurrió sin testigos. La materia se organizó, persistió, se replicó, se transformó. Mucho antes de que alguien pudiera preguntarse por el origen ya había pasado. Este libro no busca glorificar al Homo sapiens. Busca reubicarlo, como una rama reciente de un proceso antiguo, vasto e indiferente. Una rama singular no por ser el fin del árbol, sino por ser, hasta ahora, la única capaz de observarlo. Capítulo primero, la raíz invisible. Antes de los animales, antes de las plantas, antes incluso de la vida compleja, existió un planeta sometido únicamente a leyes físicas. No había intención, ni finalidad, ni sentido. Solo interacción. En océanos primitivos, moléculas orgánicas comenzaron a formar sistemas capaces de mantenerse en el tiempo. La autorreplicación no fue un acto milagroso, sino una consecuencia estadística en un universo suficientemente grande y antiguo. Cuando una estructura logra copiarse, nace una genealogía. Cuando la copia es imperfecta, nace la evolución. La raíz del árbol no es biológica en el sentido moderno. Es química persistente. Capítulo segundo, la era de la célula solitaria. Durante casi 3.000 millones de años, la vida fue unicelular. No hubo cuerpos ni cerebros. Hubo metabolismo, intercambio energético y competencia silenciosa. Las bacterias y arqueas inventaron casi todas las soluciones bioquímicas posibles. Colonizaron ambientes extremos. Transformaron la atmósfera. Alteraron el planeta de forma irreversible. El oxígeno, subproducto de una estrategia metabólica, se convirtió en el mayor agente de cambio global. Lo que fue tóxico se volvió indispensable. La complejidad no apareció por deseo de mejorar,
sino por acumulación de posibilidades. Capítulo 3. El pacto celular. La aparición de la célula eucariota marcó un punto sin retorno. Una célula incorporó a otra y la conservó. No fue cooperación consciente, fue supervivencia compartida. Las mitocondrias son fósiles vivos de ese pacto. Cada célula animal lleva dentro la memoria de una antigua incorporación. Con la eucariota apareció la compartimentación interna, la especialización funcional y una nueva escala de complejidad. El tronco del árbol animal quedó establecido. Capítulo 4. Multicelularidad, el cuerpo como acuerdo. La multicelularidad animal implicó una renuncia radical, las células dejaron de reproducirse por sí mismas. Cedieron autonomía a cambio de permanencia colectiva. Los primeros animales no tenían mente ni conducta. Eran organizaciones cooperativas de células especializadas. La identidad dejó de ser celular. Pasó a ser corporal. Capítulo 5. El estallido de las formas. La explosión cámbrica no fue una explosión de vida, sino de diseños corporales. El mundo se llenó de simetrías, tejidos, órganos y movimientos. La depredación transformó la biología. Ver y decidir se volvieron ventajas selectivas. Aquí nace la historia del comportamiento animal. Capítulo 6. Dos destinos corporales. Los invertebrados dominaron el planeta por número y diversidad. Los cordados, discretos y minoritarios, desarrollaron un eje interno que cambiaría el destino del árbol. La protección del sistema nervioso permitió una integración sensorial cada vez mayor. No hubo promesa de inteligencia. Solo posibilidad estructural. Capítulo 7. Vertebrados y movimiento. La columna vertebral transformó la relación entre cuerpo y entorno. El movimiento dejó de ser reacción local y pasó a ser coordinación centralizada. Los peces dominaron los mares durante eras completas. Entre ellos, algunos desarrollaron estructuras óseas capaces de sostener peso fuera del agua. La tierra firme no fue conquistada. Fue explorada. Capítulo 8. La salida del agua. Los primeros tetrápodos no fueron héroes evolutivos. Fueron sobrevivientes precarios. Pulmones primitivos, extremidades inestables, piel vulnerable. Cada paso fuera del agua fue una negociación con la muerte. Pero el espacio disponible era inmenso. Capítulo 9. El huevo y la independencia. El huevo amniota liberó a los vertebrados de la dependencia del agua para reproducirse. Los reptiles dominaron la tierra. Dentro de ese dominio ocurrió una bifurcación crucial, una línea apostó por el tamaño y el poder externo, otra por la regulación interna. De esta segunda línea surgirían los mamíferos. Capítulo 10. Mamíferos, la infancia como estrategia. La endotermia, el pelo y el cuidado parental redefinieron la biología. La infancia se extendió. El aprendizaje comenzó a pesar más que el instinto. El cerebro creció no para pensar el universo, sino para navegar relaciones complejas. Capítulo 11. Primates, el mundo en 3 dimensiones. La vida arborícola seleccionó visión frontal, manos prensiles y coordinación fina. El entorno dejó de ser solo estímulo. Comenzó a ser representación. El cerebro integró percepción, memoria y acción. Capítulo 12. Homínidos, ponerse de pie. El bipedismo transformó el cuerpo y la mente. Liberó las manos y reorganizó el cráneo. No fue un progreso moral. Fue una adaptación contingente. La cultura comenzó a acumularse. Capítulo 13. Homo sapiens, la especie que se narra. Homo sapiens no es el destino del árbol. Es una posibilidad reciente. Su singularidad reside en la capacidad de construir relatos compartidos, imaginar futuros inexistentes y transmitir conocimiento acumulativo. Por primera vez, una rama del árbol pudo pensarse como rama. Epílogo, un árbol sin cima. El árbol de la vida no progresa hacia un fin. Explora. Cada especie es una solución temporal. Cada extinción, una poda. Homo sapiens es la primera rama que sabe que puede desaparecer. Y la primera que puede preguntarse si desea hacerlo de otro modo. El árbol sigue creciendo. Indiferente. Silencioso.
Y por un instante mínimo, una de sus hojas se sabe hoja. El árbol que se piensa a sí mismo. Genealogía natural del reino animal hasta el Homo sapiens. Prólogo. La historia del reino animal suele contarse como una marcha, desde lo simple a lo complejo, desde lo primitivo a lo avanzado, desde la célula hasta el ser humano. Esa narración es cómoda, pero falsa. La evolución no avanza, se despliega. El árbol de la vida no conoce metas ni coronaciones. No progresa hacia el Homo sapiens como si éste hubiera estado inscrito desde el inicio en la materia. El ser humano no es una culminación, sino una contingencia extrema, una forma que ocurrió y pudo no haber ocurrido. Durante la mayor parte del tiempo geológico no existió ningún testigo capaz de formular preguntas. La vida ocurrió sin relato, sin memoria consciente, sin sentido. La materia se organizó, persistió, se diversificó. Mucho antes de que alguien pudiera preguntarse por el origen ya había quedado atrás. Este libro no busca explicar la evolución como una cadena causal cerrada ni como una epopeya del progreso. Busca pensarla como lo que es, un proceso ciego que, en un punto reciente, produjo una entidad capaz de mirar hacia atrás y preguntarse. El Homo sapiens no es el centro del árbol. Es la primera hoja que sabe que pertenece a un árbol. Capítulo primero, la raíz invisible. Antes de los animales, antes de las plantas, antes incluso de la vida compleja, existió un planeta sometido únicamente a leyes físicas. No había intención, ni finalidad, ni sentido. Solo interacción. La materia no necesitó un plan para organizarse. Bastaron condiciones estables, energía disponible y tiempo casi infinito. En ese marco, algunas combinaciones moleculares adquirieron una propiedad singular, persistir reproduciéndose. No hubo un instante inaugural claro. No hubo un primer ser vivo identificable. Hubo una zona borrosa entre química y biología donde la distinción misma carece de sentido. Cuando una estructura logra copiarse, nace una genealogía. Cuando la copia es imperfecta, nace la historia. La evolución no comienza con la vida, sino con el error Girdaval. La raíz del árbol no es biológica en el sentido humano del término. Es una consecuencia de la física, la tendencia de ciertos sistemas a durar más que otros. Capítulo segundo, la era de la célula solitaria. Durante casi 3.000 millones de años, la vida fue unicelular. No hubo cuerpos ni cerebros. Hubo metabolismo, intercambio energético y competencia silenciosa. Las bacterias y arqueas inventaron casi todas las soluciones bioquímicas posibles. Colonizaron ambientes extremos. Transformaron la atmósfera. Alteraron el planeta de forma irreversible. El oxígeno, subproducto de una estrategia metabólica, se convirtió en el mayor agente de cambio global. Lo que fue tóxico se volvió indispensable. La complejidad no apareció por deseo de mejorar, sino por acumulación de posibilidades. Capítulo tercero, el pacto celular. La aparición de la célula eucariota marcó un punto sin retorno. Una célula incorporó a otra y la conservó. No fue cooperación consciente, fue supervivencia compartida. Las mitocondrias son fósiles vivos de ese pacto. Cada célula animal lleva dentro la memoria de una antigua incorporación. Con la eucariota apareció la compartimentación interna, la especialización funcional y una nueva escala de complejidad. El tronco del árbol animal quedó establecido. Capítulo cuarto, multicelularidad, el cuerpo como acuerdo. La multicelularidad animal implicó una renuncia radical, las células dejaron de reproducirse por sí mismas. Cedieron autonomía a cambio de permanencia colectiva. Los primeros animales no tenían mente ni conducta. Eran organizaciones cooperativas de células especializadas. La identidad dejó de ser celular. Pasó a ser corporal. Capítulo quinto, el estallido de las formas. La explosión cámbrica no fue una explosión de vida, sino de diseños corporales. El mundo se llenó de simetrías, tejidos, órganos y movimientos. La depredación transformó la biología. Ver y decidir se volvieron ventajas selectivas. Aquí nace la historia del comportamiento animal. Capítulo sexto, dos destinos corporales.
Los invertebrados dominaron el planeta por número y diversidad. Los cordados, discretos y minoritarios, desarrollaron un eje interno que cambiaría el destino del árbol. La protección del sistema nervioso permitió una integración sensorial cada vez mayor. No hubo promesa de inteligencia. Solo posibilidad estructural. Capítulo 7. Vertebrados y movimiento. La columna vertebral transformó la relación entre cuerpo y entorno. El movimiento dejó de ser reacción local y pasó a ser coordinación centralizada. Los peces dominaron los mares durante eras completas. Entre ellos, algunos desarrollaron estructuras óseas capaces de sostener peso fuera del agua. La tierra firme no fue conquistada. Fue explorada. Capítulo 8. La salida del agua. Los primeros tetrápodos no fueron héroes evolutivos. Fueron sobrevivientes precarios. Pulmones primitivos, extremidades inestables, piel vulnerable. Cada paso fuera del agua fue una negociación con la muerte. Pero el espacio disponible era inmenso. Capítulo 9. El huevo y la independencia. El huevo amniota liberó a los vertebrados de la dependencia del agua para reproducirse. Los reptiles dominaron la tierra. Dentro de ese dominio ocurrió una bifurcación crucial, una línea apostó por el tamaño y el poder externo, otra por la regulación interna. De esta segunda línea surgirían los mamíferos. Capítulo 10. Mamíferos, la infancia como estrategia. La endotermia, el pelo y el cuidado parental redefinieron la biología. La infancia se extendió. El aprendizaje comenzó a pesar más que el instinto. El cerebro creció no para pensar el universo, sino para navegar relaciones complejas. Capítulo 11. Primates, el mundo en 3 dimensiones. La vida arborícola seleccionó visión frontal, manos prensiles y coordinación fina. El entorno dejó de ser solo estímulo. Comenzó a ser representación. El cerebro integró percepción, memoria y acción. Capítulo 12. Homínidos, ponerse de pie. El bipedismo transformó el cuerpo y la mente. Liberó las manos y reorganizó el cráneo. No fue un progreso moral. Fue una adaptación contingente. La cultura comenzó a acumularse. Capítulo 13. Homo sapiens, la especie que se narra. Homo sapiens no es el destino del árbol. Es una posibilidad reciente entre muchas otras que se extinguieron o nunca llegaron a existir. Su singularidad no reside únicamente en el tamaño del cerebro ni en la destreza técnica, sino en una capacidad más profunda, la narración compartida. El ser humano no solo recuerda, construye relatos que exceden la experiencia individual. Por primera vez, una especie fue capaz de imaginar pasados que no vivió y futuros que no existen. Esa imaginación permitió cooperación masiva, pero también autoengaño, violencia y dominación. La conciencia humana no es una ventana transparente al mundo, sino un instrumento evolutivo. No revela la verdad del universo, produce versiones habitables de la realidad. Homo sapiens es la primera rama del árbol que puede pensarse como rama, pero también la primera que puede confundirse creyéndose tronco. Epílogo, un árbol sin cima. El árbol de la vida no progresa hacia un fin. No apunta al Homo sapiens ni a ninguna otra forma privilegiada. Simplemente explora lo posible. Cada especie es una solución temporal a un conjunto de condiciones locales. Cada extinción es una corrección brutal, sin juicio ni intención. El ser humano suele preguntarse por el sentido de la vida como si el sentido fuera una propiedad objetiva del universo. Pero el sentido es una producción local de una conciencia finita enfrentada a un mundo indiferente. Homo sapiens es la primera especie que sabe que puede desaparecer y que, aún así, continúa comportándose como si fuera necesaria. El árbol seguirá creciendo cuando esta rama se seque. Y eso no lo vuelve trágico. Lo vuelve real. Por un instante mínimo en la historia del planeta, una forma de materia pudo preguntarse qué era. Ese instante somos nosotros. Trilogía conceptual. Materia, vida, conciencia. Esta obra forma parte de una trilogía conceptual que recorre un único proceso continuo desde 3 niveles de emergencia distintos. Y. Materia, el universo que ocurre sin saberlo. 2. Vida, la materia que aprende a persistir. 3.
Conciencia, la vida que puede preguntarse por sí misma. Cada libro puede leerse de forma independiente, pero juntos componen una única genealogía, la historia de cómo la realidad pasó de existir sin testigos a ser observada por una de sus propias formas. Este volumen corresponde al libro 2, Vida. El árbol que se piensa a sí mismo. Libro 2, Vida. Genealogía natural del reino animal hasta el Homo sapiens. Prólogo. La historia del reino animal suele contarse como una marcha, desde lo simple a lo complejo, desde lo primitivo a lo avanzado, desde la célula hasta el ser humano. Esa narración es cómoda, pero falsa. La evolución no avanza, se despliega. El árbol de la vida no conoce metas ni coronaciones. No progresa hacia el Homo sapiens como si éste hubiera estado inscrito desde el inicio en la materia. El ser humano no es una culminación, sino una contingencia extrema, una forma que ocurrió y pudo no haber ocurrido. Durante la mayor parte del tiempo geológico no existió ningún testigo capaz de formular preguntas. La vida ocurrió sin relato, sin memoria consciente, sin sentido. La materia se organizó, persistió, se diversificó. Mucho antes de que alguien pudiera preguntarse por el origen ya había quedado atrás. Este libro no busca explicar la evolución como una cadena causal cerrada ni como una epopeya del progreso. Busca pensarla como lo que es, un proceso ciego que, en un punto reciente, produjo una entidad capaz de mirar hacia atrás y preguntarse. El Homo sapiens no es el centro del árbol. Es la primera hoja que sabe que pertenece a un árbol. Capítulo primero, la raíz invisible. Antes de los animales, antes de las plantas, antes incluso de la vida compleja, existió un planeta sometido únicamente a leyes físicas. No había intención, ni finalidad, ni sentido. Solo interacción. La materia no necesitó un plan para organizarse. Bastaron condiciones estables, energía disponible y tiempo casi infinito. En ese marco, algunas combinaciones moleculares adquirieron una propiedad singular, persistir reproduciéndose. No hubo un instante inaugural claro. No hubo un primer ser vivo identificable. Hubo una zona borrosa entre química y biología donde la distinción misma carece de sentido. Cuando una estructura logra copiarse, nace una genealogía. Cuando la copia es imperfecta, nace la historia. La evolución no comienza con la vida, sino con el error Girdaval. La raíz del árbol no es biológica en el sentido humano del término. Es una consecuencia de la física, la tendencia de ciertos sistemas a durar más que otros. Capítulo segundo, la era de la célula solitaria. Durante casi 3.000 millones de años, la vida fue unicelular. No hubo cuerpos ni cerebros. Hubo metabolismo, intercambio energético y competencia silenciosa. Las bacterias y arqueas inventaron casi todas las soluciones bioquímicas posibles. Colonizaron ambientes extremos. Transformaron la atmósfera. Alteraron el planeta de forma irreversible. El oxígeno, subproducto de una estrategia metabólica, se convirtió en el mayor agente de cambio global. Lo que fue tóxico se volvió indispensable. La complejidad no apareció por deseo de mejorar, sino por acumulación de posibilidades. Capítulo tercero, el pacto celular. La aparición de la célula eucariota marcó un punto sin retorno. Una célula incorporó a otra y la conservó. No fue cooperación consciente, fue supervivencia compartida. Las mitocondrias son fósiles vivos de ese pacto. Cada célula animal lleva dentro la memoria de una antigua incorporación. Con la eucariota apareció la compartimentación interna, la especialización funcional y una nueva escala de complejidad. El tronco del árbol animal quedó establecido. Capítulo cuarto, multicelularidad, el cuerpo como acuerdo. La multicelularidad animal implicó una renuncia radical, las células dejaron de reproducirse por sí mismas. Cedieron autonomía a cambio de permanencia colectiva. Los primeros animales no tenían mente ni conducta. Eran organizaciones cooperativas de células especializadas. La identidad dejó de ser celular. Pasó a ser corporal. Capítulo quinto, el estallido de las formas. La explosión cámbrica no fue una explosión de vida, sino de diseños corporales. El mundo se llenó de simetrías, tejidos,
órganos y movimientos. La depredación transformó la biología. Ver y decidir se volvieron ventajas selectivas. Aquí nace la historia del comportamiento animal. Capítulo 6. Dos destinos corporales. Los invertebrados dominaron el planeta por número y diversidad. Los cordados, discretos y minoritarios, desarrollaron un eje interno que cambiaría el destino del árbol. La protección del sistema nervioso permitió una integración sensorial cada vez mayor. No hubo promesa de inteligencia. Solo posibilidad estructural. Capítulo 7. Vertebrados y movimiento. La columna vertebral transformó la relación entre cuerpo y entorno. El movimiento dejó de ser reacción local y pasó a ser coordinación centralizada. Los peces dominaron los mares durante eras completas. Entre ellos, algunos desarrollaron estructuras óseas capaces de sostener peso fuera del agua. La tierra firme no fue conquistada. Fue explorada. Capítulo 8. La salida del agua. Los primeros tetrápodos no fueron héroes evolutivos. Fueron sobrevivientes precarios. Pulmones primitivos, extremidades inestables, piel vulnerable. Cada paso fuera del agua fue una negociación con la muerte. Pero el espacio disponible era inmenso. Capítulo 9. El huevo y la independencia. El huevo amniota liberó a los vertebrados de la dependencia del agua para reproducirse. Los reptiles dominaron la tierra. Dentro de ese dominio ocurrió una bifurcación crucial, una línea apostó por el tamaño y el poder externo, otra por la regulación interna. De esta segunda línea surgirían los mamíferos. Capítulo 10. Mamíferos, la infancia como estrategia. La endotermia, el pelo y el cuidado parental redefinieron la biología. La infancia se extendió. El aprendizaje comenzó a pesar más que el instinto. El cerebro creció no para pensar el universo, sino para navegar relaciones complejas. Capítulo 11. Primates, el mundo en 3 dimensiones. La vida arborícola seleccionó visión frontal, manos prensiles y coordinación fina. El entorno dejó de ser solo estímulo. Comenzó a ser representación. El cerebro integró percepción, memoria y acción. Capítulo 12. Homínidos, ponerse de pie. El bipedismo transformó el cuerpo y la mente. Liberó las manos y reorganizó el cráneo. No fue un progreso moral. Fue una adaptación contingente. La cultura comenzó a acumularse. Capítulo 13. Homo sapiens, la especie que se narra. Homo sapiens no es el destino del árbol. Es una posibilidad reciente entre muchas otras que se extinguieron o nunca llegaron a existir. Su singularidad no reside únicamente en el tamaño del cerebro ni en la destreza técnica, sino en una capacidad más profunda, la narración compartida. El ser humano no solo recuerda, construye relatos que exceden la experiencia individual. Por primera vez, una especie fue capaz de imaginar pasados que no vivió y futuros que no existen. Esa imaginación permitió cooperación masiva, pero también autoengaño, violencia y dominación. La conciencia humana no es una ventana transparente al mundo, sino un instrumento evolutivo. No revela la verdad del universo, produce versiones habitables de la realidad. Homo sapiens es la primera rama del árbol que puede pensarse como rama, pero también la primera que puede confundirse creyéndose tronco. Epílogo, un árbol sin cima. El árbol de la vida no progresa hacia un fin. No apunta al Homo sapiens ni a ninguna otra forma privilegiada. Simplemente explora lo posible. Cada especie es una solución temporal a un conjunto de condiciones locales. Cada extinción es una corrección brutal, sin juicio ni intención. El ser humano suele preguntarse por el sentido de la vida como si el sentido fuera una propiedad objetiva del universo. Pero el sentido es una producción local de una conciencia finita enfrentada a un mundo indiferente. Homo sapiens es la primera especie que sabe que puede desaparecer y que, aún así, continúa comportándose como si fuera necesaria. El árbol seguirá creciendo cuando esta rama se seque. Y eso no lo vuelve trágico. Lo vuelve real. Por un instante mínimo en la historia del planeta, una forma de materia pudo preguntarse qué era. Ese instante somos nosotros. @cx2gc. 2026